Hoy quiero hablar sobre un punto que es muy importante en la fotografía, sea cual sea el estilo que hagamos o a lo que nos dediquemos puntualmente. Hay una cuestión a la que los fotógrafos que nos dedicamos ya hace un tiempo a esto, la manejamos de una forma muy natural, ya sabiendo que podemos controlar este recurso. Pero para quienes se están dedicando hace poco a la fotografía, este recurso se les presenta y tal vez se les dificulte un poco controlarlo o arrimar el resultado que tienen en mente a lo que está pasando en la realidad. Y estoy hablando ni más ni menos que de la profundidad de campo. Hice algunos videos donde la mencioné un poco al pasar, pero hoy lo que quiero es hablar un poco más, hablar sobre los 3 parámetros que controlan la profundidad de campo y también quiero llevarlo a la práctica y hacer algunos ejemplos en fotos donde se vea lo más claro posible qué es lo que pasa con la profundidad de campo. Así que sin nada más que agregar, empezamos. No podemos negar que las fotos que tienen un sujeto o un objeto enfocado y el resto desenfocado tienen un atractivo especial porque este recurso, el de enfocar y desenfocar objetos dentro de una fotografía, tiene un carácter compositivo muy fuerte. Es un recurso muy útil para dirigir la mirada del espectador a donde nosotros queremos. Pero no siempre necesitamos o es funcional a la imagen que queremos crear tener elementos desenfocados dentro de la foto. En muchos casos, como en la fotografía de producto, muchas veces necesitamos que el producto esté en foco por completo y a veces, sobre todo cuando estamos empezando a hacer este tipo de fotografías, notamos que los objetos no están completamente en foco. Es por eso que es muy importante prestarle atención a la profundidad de campo que vayamos a tener en función de lo que estamos haciendo. Es tan importante como el encuadre, tan importante como la ubicación de los objetos dentro de la imagen, porque va a tener una gran importancia cuando después veamos esa foto. Pero antes de seguir hablando, me parece muy importante explicar qué es la profundidad de campo en sí. Cuando hablamos de profundidad de campo en fotografía, vamos a estar haciendo referencia a una distancia, a un espacio que vamos a tener por delante y por detrás del punto donde nosotros hagamos foco con la cámara. Y este es el espacio en el que nosotros vamos a decir que tenemos un foco aceptable a nuestro ojo. Todos los elementos que incluyamos dentro de ese espacio los vamos a ver con una nitidez, un enfoque aceptable. Es por eso que es muy importante también tener en cuenta la profundidad de campo en nuestras fotos, porque eso se va a ver traducido, reflejado en cómo percibimos la nitidez de la imagen. Y ahora bien, este espacio, esta distancia que tenemos tanto por delante como por detrás del punto, que en realidad es un plano, pero bueno, del punto, del lugar donde nosotros hacemos foco, no es fija. Es una distancia que va a variar en función de 3 puntos, 3 cuestiones, 3 parámetros, podemos decir, que nosotros vamos a poder controlar libremente para que esta profundidad de campo sea la que se adecue al resultado de la imagen que queremos lograr. El primero de estos parámetros es el diafragma, que no solamente limita la entrada de luz hacia nuestro sensor. Por lo que cuando usamos diafragmas más abiertos, es decir, con número de diafragma más pequeño, vamos a estar reduciendo nuestra profundidad de campo. Es decir, que el espacio este se va a achicar y vamos a tener los elementos que están por delante y por detrás más desenfocados, por delante y por detrás del punto de enfoque. Y cuando usamos diafragmas más cerrados, vamos a estar generando el efecto contrario. Nuestra profundidad de campo se incrementa y vamos a percibir que hay más elementos en foco en nuestra foto. Es por esto que cuando hacemos fotografía de catálogo, por ejemplo, donde la búsqueda es que el producto que estamos fotografiando esté la mayor parte en foco, vamos a intentar trabajar con diafragmas más bien cerrados, para que este producto esté enfocado prácticamente completo. El otro de los parámetros de los puntos que van a estar modificando mi profundidad de campo es el tipo de óptica que usemos. Sí, la distancia focal del lente influye en la profundidad de campo. Los lentes angulares o gran angulares van a representar una mayor profundidad de campo que los teleobjetivos. Es por eso que cuando hacemos esos retratos donde la cara de la persona está bien enfocada y el fondo bien desenfocado, solemos usar teleobjetivos porque me facilita desenfocar el fondo, porque la profundidad de campo va a estar acotada, reducida a lo que es
la cara o la cabeza de la persona. Y el tercer factor que me va a estar modificando la profundidad de campo es la distancia. La distancia a la que yo voy a ubicarme con la cámara del sujeto u objeto que quiero fotografiar, precisamente donde yo voy a estar haciendo el foco. Entonces, cuanto yo más cerca haga foco o más cerca tengo el objeto que quiero fotografiar, más chica va a ser mi profundidad de campo. Mi espacio aceptablemente en foco se va a reducir considerablemente mientras yo más cerca esté del objeto. Y todo lo contrario si me alejo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lente de kit, un 18-55, lo que puedo hacer como recurso si quiero generar un retrato con el fondo bien desenfocado es acercarme lo máximo posible a la persona que quiero retratar, usar el lente en 55 milímetros con su diafragma más abierto, 5.6. Y esa va a ser la menor profundidad de campo que yo tenga. Ojo, también hay que tener en cuenta que cuanto yo más lejos tenga el fondo, más desenfocado va a estar. No se trata solamente de reducir la profundidad de campo. La distancia de los elementos que yo tengo en función del punto donde yo voy a estar haciendo foco es también un factor muy importante si yo los quiero desenfocar, así también como si yo los quiero enfocar. Me pareció interesante pasar a la práctica y hacer algunas fotos a modo de ejemplo, con diafragmas bien distintos, con ópticas distintas, no súper distintas, porque en este caso no estoy usando un gran angular, estoy usando un 105 milímetros y un 50 milímetros. Y también variar la distancia entre el set y la cámara con la que voy a estar haciendo las fotos. Bien, y ya vimos los distintos ejemplos tomados con distintas ópticas, distancias y diafragmas. Desde ya que nosotros vamos a usar este recurso en función de cómo queremos que quede la foto. Desde ya que hay algunas situaciones particulares, como cuando queremos hacer fotografía de catálogo o de producto donde necesitamos que todo el producto esté en foco y este producto es relativamente grande y no terminamos de resolver por más óptica que cambiemos, por más diafragma cerrado que usemos o distancia que pongamos entre el objeto y la cámara. Y es ahí donde aparecen otro tipo de recursos, como lo puede ser el apilado de imágenes para lograr una gran nitidez, una gran profundidad de campo, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y vamos a hacer ejemplos, y vamos a hacer las fotos y las vamos a editar. No va a ser este el video. Y acá es donde empieza la polémica. ¿Varía o no varía la profundidad de campo en función del tamaño del sensor? La realidad es que hasta hace muy poco yo era un gran defensor de que la profundidad de campo sí varía en función del tamaño del sensor. Pero ahora hice algunas pruebas y ya estoy empezando a dudar. Y analizándolo fríamente, en realidad no tendría por qué variar la profundidad de campo en función del tamaño del sensor. Porque si yo uso la misma óptica, mismo diafragma, la misma distancia entre el objeto y la cámara, no debería variar. Solamente estaría teniendo un reencuadre de la imagen en una cámara APS-C respecto a una full frame. Hice la prueba de hacer las mismas fotos con el mismo encuadre, con la misma óptica, mismos parámetros, todo exactamente igual, con una cámara full frame, la Nikon D750, y una cámara APS-C, la Nikon D7100. Desde ya que con la cámara full frame voy a tener que hacer un reencuadre para que el encuadre quede exactamente igual que con la que tiene sensor APS-C, pero la idea de hacer esta foto es comparar a ver si las profundidades de campo varían sustancialmente con el tamaño del sensor.
Lo que sí ocurre es que cuando uno usa una cámara full frame, va a estar intentando replicar el mismo encuadre que hacía con la cámara APS-C. Por lo tanto, voy a tener que acercarme bastante más a la escena o bastante más al modelo o al objeto. Y ahí sí uno percibe un desenfoque mayor, porque estoy variando uno de los parámetros, la distancia. Si yo tengo el mismo lente con los mismos parámetros de exposición y cambio la distancia, obviamente voy a estar reduciendo, en el caso de que me acerque, voy a estar reduciendo la profundidad de campo. Es por eso que cuando uno pasa de APS-C a full frame dice el desenfoque es mucho más lindo, tiene más desenfoque. Pero bueno. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Este es un video que creo yo que para los que están recién empezando en la fotografía puede ser muy útil. Para quienes ya están en la fotografía, ya estamos en la fotografía, tal vez sirva para recordar algo o por lo menos para pasar el rato. Y no tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias, en serio. Suscríbanse al canal, denle like, comenten y todas esas cosas. Y bueno, estamos en contacto y nos veremos en el próximo video. Chao.